paso para poner en duda la reputación. Muy buenas noches y bienvenidos a Los Informantes. Soy María Elvira Arango y aquí estamos como siempre, como todos los domingos, con 3 grandes historias. Era la cárcel de alta seguridad más peligrosa y temible de Colombia. Aislada en la isla de Gorgona, en el Pacífico, alcanzó a albergar detrás de alambradas electrificadas más de 1000 presos, confinados en 2 hectáreas de terreno. El regreso al pasado, un viaje a la prisión, con el único preso que logró escapar de la también conocida como el Alcatraz colombiano. El dicho aplica perfectamente. No están todos los que son, ni son todos los que están. Me refiero a las cárceles en Colombia que están a reventar, claro, de culpables. Pero también hay que decirlo, de inocentes. Conocimos el testimonio de Raúl Zárate, que más bien parece un grito de auxilio. Un campesino que está condenado a más de 40 años y según investigaciones, más de 20 testimonios y distintas voces, es inocente. Lleva media vida en la prisión y si no se revisa su caso podría terminar sus días en la picota. El impacto del embeleco de Pablo Escobar con los animales salvajes que trajo a Colombia ha tenido distintas miradas, pero quizás esta es la más particular de todas. Un día aterrizó en Nápoles un avión con una pareja de hipopótamos y hoy se calcula que podrían ser más de 200, pues un artista decidió convertir la boñiga de los hipopótamos en Doradal en una obra de arte para reflexionar sobre el legado brutal del narcotráfico en el país. Una obra que no huele mal. Empecemos. Luis Antonio López Cleves estuvo preso varios años en la cárcel de alta seguridad más peligrosa y temible de Colombia, una de las peores del mundo, la prisión de la isla de Gorgona, de la que era prácticamente imposible escapar. Eduardo Contreras viajó con él a lo que queda de la cárcel 41 años después de que el penal fue clausurado por violaciones a los derechos humanos. López es el único preso que logró escapar de allí, no una, sino 2 veces. Algo que me impresionó muchísimo, cuando salí ahí medio borracho, medio mareado del barco, salimos al muelle, comenzaron a bajarnos, había policía por juntos lados del muelle para que ninguno se fuera a tirar al mar a ahogarse. Nos fueron sacando, me impresionó en un pedazo de piedra, de mármol, un letrero en letra grande que decía: bienvenidos al puerto de Salsipuedes. El puerto de Salsipuedes del que habla Luis Antonio López Cleves era una cárcel infame, rodeada por una selva tupida y repleta de serpientes venenosas y un mar infestado de tiburones, de la que era prácticamente imposible escapar. La isla prisión Gorgona, también conocida como el Alcatraz colombiano. ¿Cuántas horas? Fue un viaje muy sufrido, muy duro, porque estaba la marea alta. En alguna parte el capitán tuvo que parar su barco porque era de verdad grave la situación. Nos vinimos ya comenzando la noche y llegamos acá como a las 7, 8 de la mañana. Lleno de miedo llegó a este lugar, la isla más grande de Colombia en el Océano Pacífico, a 150 kilómetros de Buenaventura, en un barco carguero que traía las provisiones para la prisión y en una bodega a los presos que llegaban a la isla. Aquí había un teatro, ya todo esto estaba, como ven, solo montaña. Luis Antonio tenía 23 años y pagaría 24 de condena allí en Gorgona. Miedo, mucho miedo, porque pues uno no sabía cómo lo iban a recibir los compañeros. Había gente, esto le decían el monstruo. El monstruo. En el penal la vida era muy triste. Hacía un calor sofocante y la ropa se pegaba a la piel por la humedad. Era 24 de enero de 1977. 48 años después,
Volví con él, al que recuerda como un pedacito de infierno del que logró escapar. La cárcel de Gorgona era un infierno, porque aquí no le avisaban ni lo iban a invitar a usted a pelear. Cuando menos pensaba, cuando usted sentía 2, 3 puñaladas. Eso asusta a cualquier persona. La comida mala, el trato inhumano de los policías contra los internos. En 1526, Francisco Pizarro llegó a esta isla junto a un grupo de españoles y acampó aquí. Dice el cronista de la época que vieron tantas serpientes que la compararon con un infierno y la llamaron Gorgona por esa razón. La prisión, fundada en 1960, tenía capacidad para los 1000 presos más peligrosos de Colombia, pero llegó a albergar 1200. Tenía 3 patios. El 2 era el más peligroso y hostil. El patio 2 era el patio de los ñeros, de los asesinos. Este es el patio número 2. Ese fue el patio asignado a Luis, o mejor al preso 542. Al entrar, nadie volvía a ser llamado por su nombre. Ni por el nombre ni por el sobrenombre, porque eso daba 3 horas de plantón. Plantón es pararlo a uno con las manos en la cabeza, en ese cemento que se calienta cuando está haciendo sol. 3 horas ahí usted parado sin poderse mover. Si se movía eran 3 horas más. Aquí habían 2 pasillos. En este lugar, con filas de camarotes con el número que identificaba a cada preso, Luis Antonio pasó su primera noche entre el miedo y los mosquitos. ¿No había colchón? No, que era prohibido una colchoneta, porque siempre los internos encaletaban también la marihuana, los cuchillos, tantas cosas. Entonces era prohibido aquí un colchón, eran unas esteritas más delgaditas que mi dedo. Cuando usted pasó la primera noche acá, ¿cómo fue? Y un interno me regaló una esterilla de 1,50 m, 2 metros. Otro me regaló una sabanita, venir a acomodarse uno de esos palos, que era una tortura, porque esos palos nunca eran iguales. Gorgona fue creada como un sustituto capaz de competir por su crueldad y dureza con la pena de muerte. Así describió este lugar Carlos Restrepo, un médico que prestó sus servicios en la prisión por varios años y escribió un libro sobre su experiencia. Que era a donde uno hacía las necesidades, en esos hoyos. O sea, esto no tenía inodoros. No. El manejo de la prisión estuvo desde el principio a cargo de la Policía Nacional, con el apoyo de la Dirección General de Prisiones. Los guardias caminaban por pasarelas sobre los presos. El diseño del penal se inspiró en los campos de concentración nazi. A la mayoría de los policías que yo conocí acá, que hablé con ellos, estaban acá por castigo, porque han cometido delitos. Errores. Por no meterlos a las cárceles, los mandaban para acá a que pagaran servicio acá, y mientras la gente olvidaba el error del policía. Aunque no se puede generalizar, las denuncias por maltratos y corrupción de algunos de los policías que custodiaban la isla estaban a la orden del día. En estos baños era donde más ataques y peleas se producían. Era el lugar donde más cuidado había que tener, según Luis Antonio. La muerte que más recuerdo, que fue muy triste, un preso que llamaba Delio Londoño. Miré cuando el hombre, uno de un martillazo bien pegado, eso lo llaman un silenciador. Ya es muerto, hombre muerto, el hombre le pegó 3. ¿Y dónde estaban los guardias? Ellos siempre llegaban cuando ya el muerto estaba frío. No hay una cifra oficial de los muertos que hubo en Gorgona, pero según uno de los últimos directores de esta prisión, la cifra podría llegar a 150 personas. Este era el famoso patio de castigo. Muchos murieron en medio de castigos. El peor de ellos, el más temido de Gorgona, estaba en medio de este patio y era conocido como el Botellón. De aquí salían a enfermería. ¿Y qué era eso? ¿Era un hoyo en el suelo? A donde lo tapaban con otra plancha de cemento. Si quedaba parado, con las manos arriba, con las manos arriba. Si quedaba parado, con las manos abajo, con las manos abajo. El hoyo tenía 2,5 metros de profundidad y los presos eran metidos allí por 72 horas. Les arrojaban la comida desde arriba y ellos la tomaban en el aire con los dientes. Yo nunca estuve aquí, pero oí comentarios de los otros internos que estuvieron acá,
que no, eso era una barbaridad a veces con el agua más arriba de las rodillas. Agua, miau y estiércol y todo. El botellón estaba en el centro del patio, rodeado de las celdas de castigo. Aquí tenían que desayunar, almorzar y comer, dormir. Donde estamos parados era la tal cama, con una esterilla ahí, pantaloneta y camiseta. Cuando una persona mataba a otro, eran 60 días que tenía. Ya había cometido otros errores, 90 días. 90 tenía que días permanecer acá. aquí en este infierno. Al paso de los años, lenta e insidiosamente, la mente del penado va cambiando, igual que cambia el comportamiento de una fiera enjaulada. Se lee en otro pasaje del libro del médico Carlos Restrepo. Aquí había una reja, ¿no? Todo esto era enrejado, mire, ahí se ve. Ahí todo eso pues estaba pavimentado. Allá para salir del patio había otra reja. Aquí había otra reja por la que uno entraba. Luis es un hombre de origen campesino que se quedó huérfano muy joven. Participó en un robo junto a 2 personas más y el hurto terminó en asesinato. Yo no he matado a nadie. Estuve en ese sitio que no debía haber estado y siempre digo que dime con quién andas y te diré quién eres. Luis Antonio ha alegado inocencia desde el primer día. Dice que por falta de recursos no accedió a un abogado que pudiera demostrar su inocencia, que nunca mató a nadie. La justicia, sin embargo, lo encontró culpable y lo condenó por homicidio y robo a 24 años de prisión. Después de un año en Gorgona, López Cleves, el preso número 542, empezó a pensar en fugarse. Me hice amigo de Pedro Ariza, el sobrino del Ganso Ariza. Que era un malandrín muy famoso en Colombia. Sí, y él me aconsejó que saliera a trabajar por la rebaja de pena, porque quedarse uno en el patio, eso era un proceso, los problemas, los robos, los plantones, los policías se desquitaban mucho con los vagos. Él mismo me ayudó con el mayor López López, me sacó el permiso para ir a trabajar y ahí fue donde yo salí o tuve la oportunidad de trabajar en el grupo de leña. Durante varios meses, Luis salió a cortar leña junto a Pedro Ariza y otros 8 internos. 2 policías armados los acompañaban. ¿Y esa leña para qué la usaban acá? Para el cocimiento de los alimentos para todos los internos, ¿no? Día a día empezaron a ganarse la confianza de los directivos del penal y lograron que les autorizaran comprar una balsa a unos pescadores para llevar allí los enseres con los que preparaban el almuerzo para el grupo de trabajo. Primero, en una fuga hay que comenzar a alistar material, ¿no? ¿Cuál es el material? Lo más importante es agua dulce, panelita, todo, comidita. ¿Y dónde guardaban eso? Como trabajamos en la montaña, entonces en una cueva de abajo de la Boca del Horno. La Boca del Horno es uno de los extremos de Gorgona, donde estaban los árboles más grandes y frondosos. Un día inventaron que la balsa había sido arrastrada por el mar y la dejaron escondida muy cerca de esa cueva. Nos presentamos en el comando, en vez de irnos al grupo de teatro, nos abrimos a mano derecha por la montaña y a buscar a donde tenemos la canoa, sacarla, montarnos y hágale. En esa balsa de madera que repararon con insumos robados del taller, los presos números 542, Luis Antonio López, y 362, Pedro Ariza, se fugaron del penal el viernes 10 de marzo de 1978. ¿Ustedes se ubicaban acá? ¿Sabían dónde estaba el continente? Nosotros lo único que sabíamos, desde que nos embarcamos, le hacíamos era derecho. Si seguimos derecho, llegamos. Y eso es lo que nos interesaba, llegar a algún lado fuera del monstruo de este penal. La fuga fue noticia nacional. Varios periódicos y revistas de la época la registraron. Por mucho tiempo se pensó que habían muerto en ese mar infestado de tiburones, y casi fue así. Las olas voltearon la canoa durante una de las interminables noches que pasaron en el mar. Muy pronto se quedaron sin comida ni agua. Lo que pasa es que de pronto en la cárcel la muerte hubiera sido más triste, ¿no? Porque hubiera sido muy injusta. En cambio, morir en el mar pues valía la pena porque estaba buscando la libertad. Solo se supo que habían logrado la hazaña cuando Luis Antonio López fue recapturado 2 años después, el 16 de febrero de 1980, en una finca del Valle del Cauca. La periodista Pilar Honk lo entrevistó justo antes de ser enviado de nuevo a la cárcel de Gorgona. Ahí conocí a Luis Antonio López Cleves,
me contó su historia y yo quedé pues realmente impactada de todo lo que él comentaba, de cómo había logrado fugarse de un sitio que se suponía nadie salía. Luis Antonio volvió a Gorgona el 5 de junio de 1980 como una celebridad entre los reclusos. Y aunque parezca increíble, volvió a fugarse de allí pocos meses después, el 28 de octubre de 1980, junto a Omar Perdomo Chala, un guerrillero de las FARC. Aquí era la enfermería, por donde pasaron muchas de las personas que aquí murieron asesinadas, otras por enfermedades, otros porque se enloquecieron y también murieron. Bueno, este lugar para mí es importante porque aquí conocí y hablé el último día de mi fuga con un ontólogo. El doctor Jorge Iván González había tenido una consulta con él en la enfermería de la cárcel apenas unas horas antes. Hubo una alarma, allá las alarmas las hacían con disparo de fusil. Primer conteo en la mañana al desayuno, faltaban creo que 2 de los internos. Y entonces suena la alarma y eso pues inmediatamente cunde el pánico allá por todos lados, todo el mundo vuelve a sus posiciones. Los medios reseñaron de nuevo la fuga. Un libro escrito por el capellán de la prisión también la documenta. A bordo de una balsa, Luis Antonio y Omar Perdomo lograron cruzar el Pacífico y llegar a la costa. Unos años después, en 1984, la cárcel de Gorgona fue clausurada para siempre. ¿Qué piensa de que esta cárcel haya sido clausurada? Una felicidad muy inmensa porque se acabaron las torturas para muchos pobres colombianitos que por una u otra razón tuvieron que llegar a este sitio. Luis Antonio fue recapturado años después y terminó de pagar su condena en la cárcel La Picota en Bogotá. ¿La cárcel sirve para algo? Para mí, no. Yo le debo mi recuperación a Dios, a la cárcel no. Maldito este lugar, maldito sea, aquí solo se respira tristeza. Eso fue lo que algún preso dejó escrito sobre esta isla prisión, de la que era prácticamente imposible escapar. De ese penal oscuro y tenebroso solo quedan ruinas. La naturaleza ha recuperado el control. Los árboles, los monos y las serpientes ocupan el espacio que alguna vez fue la cárcel más temible de este país. Gorgona pasó de ser infierno a paraíso. Se convirtió en uno de los parques nacionales más ricos del país, con 2 ecosistemas, 14 especies de anfibios, 56 de reptiles, 148 de aves y, si tiene suerte, puede ver la migración de las ballenas jorobadas que cada año recorren más de 8.000 kilómetros para reproducirse y dar a luz a sus crías en las aguas del archipiélago colombiano. No se vayan después de comerciales. El grito de auxilio de un hombre aparentemente preso por una injusticia. Ya nos vemos, los espero. Atendimos el llamado de Joana Bahamón y de su Fundación Acción Interna, que muy rara vez asume como propia la causa de un privado de la libertad. A Raúl Zárate lo condenaron por haber participado en una masacre en la que asesinaron 4 personas, solo que él no estaba en el lugar de los hechos ese día ni a esa hora, y hay medio pueblo dispuesto a contarlo. Pero lleva 17 años preso y nadie lo había escuchado hasta ahora. Su caso va para la Corte Suprema de Justicia para revisión y allá definirán su destino. Nunca es tarde para enmendar un error. Mi nombre es Saúl Zárate. Estoy condenado a 47 años por un delito que no cometí. Llevo 16 años prácticamente cumplidos aquí en La Picota. Ni se la deseo ni al peor enemigo. Delicado la situación para llevarla. Esto es un cementerio pequeño, porque en los cementerios de afuera fallece una persona y la visitan pues hasta los 2 meses, ¿cierto? Llevan flores y un poco de vainas y la sacan por las redes sociales y bueno, así pasa acá. Una persona cae privada de la libertad y por lo general hasta para los 6 meses tiene uno como esa atención de la gente afuera. Después se van olvidando. Es que la vida tras las rejas es para muchos como la muerte. Y casi 17 años privado de la libertad. Es que pasar los mejores años encarcelado por delitos que no cometió, y no lo digo yo, es como para enloquecer de rabia, de rencor, con deseos de venganza.
Saúl Zárate no, ha mantenido su esencia intacta y a pesar del peso de su larga condena, todavía cree en Dios y en la justicia. ¿Dónde estamos? Esta es la iglesia donde traen todos los internos a la misa entre semana. ¿Y usted es un tipo religioso, don Saúl? La verdad sí, yo soy católico, apostólico. Me imagino que en todos estos años ha tenido aquí peleas con el de arriba. Pues le he pedido tanto que me ayude a solucionar mi problema que siempre me ha dado muy duro por acá. Estamos en la cárcel de La Picota en una mañana helada. Hace muchísimo frío en las calles de Bogotá, pero entre estos muros tristes parece que las temperaturas bajarán mucho más. Saúl sale de su celda y nos recibe sonriente y dispuesto a contarlo todo. Es que si no cambia su suerte, no le alcanzará la vida. Tiene 64 años, está condenado a 564 meses, esos son 47 años, y lleva ya 17 encarcelado. Por un delito que yo no cometí. Que lo pueden decir las personas que se encontraban conmigo y los familiares de los muertos, que ellos saben de que yo no tengo nada que ver en este problema. Recuerda como si fuera ayer ese 16 de agosto del 2007. Da nombres, da horas, da lugares. Resulta que el 16 de agosto del año 2007 se celebraba la feria en La Palma, que la celebran por todos los meses de agosto. Yo estoy en la finca, me levanto en eso de las 5 de la mañana, voy al potrero y saco un macho que tenía para sacarlo a la feria. Yo salgo a la carretera, venían unos muchachos con un viaje ganado, que era Genaro Quijano, José Fabián Quijano, que lo apodan como Lucas, y Enrique Guzmán, y don Armando Vega. Entonces yo le digo a Lucas, hágame un favor, lléveme el macho mientras yo voy hasta la casa y me baño y me cambio, y alisto una mueva de ropa y ya les caigo a La Palma. Yo llego a La Palma en eso de las 8:30 aproximadamente. Ahí nos reunimos con unos amigos, estaba Artidoro León, Enrique Guzmán, estaba el doctor Bernardo Neira y don Alfonso Bolaños y don Alberto. Eso estaba toda la gallada. En eso en el transcurso del día, pues yo hago mis negocios, ¿cierto? Ya en horas de la tarde, pues me dio hambre, sí, de tanto tomar. Entonces yo bajo a los toldos. Ahí llega don Amadeo Vega y la señora Blanca y la niña, Valentina. Empieza a hablar y no hay quien lo pare. Lleva 17 años con la urgencia de que lo escuchen y no va a desaprovechar esta En oportunidad. eso de las 5:30 a 6 de la tarde, yo estoy así sentado. Entonces se me viene don Alberto Bolaños y me pone la mano en el hombro. Me dice, Saulito, camine que le tengo un ejemplar allí. Era una yegua que tenía para salir. Camine, don Alberto, y la compro. En ese momento estaban ocurriendo los hechos por allá donde estaban matando a esa gente, porque en el proceso dice que entre 5:30 y 6 de la tarde entraron los tipos a matarlos. Lo que dice el expediente es que varios hombres armados entraron a la finca Mari en la vereda Otumbe y asesinaron a sangre fría a 4 personas. Esa es la masacre que yo estoy pagando, donde yo no tengo nada que ver porque yo no podía estar en 2 sitios a la misma vez, y más que es una distancia de 3 horas de donde yo estaba a donde ocurrieron los hechos. Si yo hubiera sido, pues me hubiera gastado 6 horas, ¿cierto? Yo no me salgo del casco urbano, que eso lo puede decir toda la gente del pueblo, todos los que estaban en la feria. Usted tiene 47 años de condena por unos homicidios. Que no cometí. Y lo que la fiscalía de la época debió haber hecho, lo hicieron el equipo de acción interna. No todos los que están en la cárcel deberían estar ahí y todos los que deberían estar en las cárceles están. La fundación de Joana Bahamón, que lleva 13 años con el propósito de dignificar y mejorar la calidad de vida de la población carcelaria y pospenada de Colombia. ¿Qué diferencia hizo el caso de Saúl para que estés con esa camiseta puesta para demostrar su inocencia? Es algo especial. Nosotros tenemos un podcast que se llama Cárceles Podcast. Cuando yo vi este capítulo, tuve una conexión con Saúl impresionante. Me dijo, déntrese ahí. Yo le dije, ¿cómo así? Dijo, no, es que usted está privado de la libertad. Yo sí creo en su inocencia. Hemos hecho toda una investigación, hemos estado con Juan Pablo, su abogado, todo el equipo de la fundación, hemos ido al sitio de los hechos y confiamos en que es inocente y queremos pues que se haga justicia. Yo estoy hoy precisamente acá donde usted en La Palma
y yo estoy porque usted me dijo que quería dar una declaración. ¿Es eso cierto? Eso es cierto. Juan Pablo Uribe es el abogado de Saúl. Viajó con su equipo a La Palma y a Caparrapí, en Cundinamarca, y recorrieron las calles, recogieron testimonios y buscaron voces, y despertaron la memoria de ese día de feria que le costó la libertad a Saúl. ¿Cuánto le roban la vida a uno, cierto? Eso es robarle una vida entera, porque todos esos años ya uno allá. Desde que salió de la Universidad de Antioquia, se ha dedicado al derecho penal. Yo soy súper idealista, pues así de esos mañez, así idealista. Me graduó y me voy para una cárcel. No hay nadie que necesite tanto una mano, una ayuda. No hay nadie que necesite tanto un servicio como las personas privadas de la libertad. A pesar de que se trataba de una masacre, un caso muy difícil, cuando conoció a Saúl, no lo dudó ni un segundo. Saúl desde el primer instante te da una energía de ser esos valores del campo, esa honradez, esa humildad, ese señorío. Yo dije, me equivoqué de caso. Esto no es. Saúl no puede haber hecho eso. Mira la edad que tiene Saúl, mira los años que le faltan. Este señor se va a morir en prisión. Si no pasa nada, lo más normal es que este señor se muera en prisión. Yo soy Artillero León Rueda, amigo de Saúl. ¿Hace cuánto es amigo de Saúl? Hace aproximadamente unos 50 años. Lo único que sé decir era que Saúl ese día, todo el día la pasó con mi esposo. Casi todo un pueblo, que además lo conoce desde que era niño porque nació allá, lo recuerda ese día de la feria. ¿Desde qué hora estuvo con él? Toda la tarde hasta las 6 de la tarde. Saúl lo que dice es, hay una feria en La Palma y en esa feria yo estoy todo el día. Y una feria no es que me vieron 2 personas, no es que me vieron 3 personas, es que todo el pueblo estaba ahí conmigo. Y yo estuve desde temprano hasta el final. Él tiene una coartada respaldada por un pueblo entero. Estaba con don Artidoro León, estaba con don Julio Beltrán y con otros señores que estaban ahí compartiendo y haciendo negocios. Los familiares diciendo, sí, es que a mi mamá me la mataron y Saúl no fue porque él y yo estábamos en esa feria y estábamos a horas de distancia. Los familiares de los muertos. Exacto. Imagínate cuando ves tú esto. Yo veo esto, los escucho a ellos y esta gente se quiebra. Que mucha buena gente. Yo negociaba con él, le compraba le vendía. Iba donde él. ¿Saúl es un buen tipo? Claro. Un tipo que no mete con nadie. ¿Cómo van a decirme que él pudo haber matado a alguien si yo estaba con él? Y los quebraba la misma injusticia. Y es ellos los que yo quiero que tengan una oportunidad de Saúl de hacer un juicio justo. Le estoy hablando de hace 17 años. Sí. Porque fueron las audiencias, fue hace 17 años. Sí. A veces la justicia se equivoca y nunca es tarde para rectificar, para reconocer el error, para salvar una vida. La pretensión de Juan Pablo y compañía es apelar a la Corte Suprema de Justicia para que revise el caso. Es que, ¿por qué no? Una persona privada de la libertad necesita un rayito, una rendijita de luz para aferrarse a eso. Sí. Porque si no, no puedes vencer tantas adversidades. Y si faltaran más razones para revisar el caso, otro condenado por esa masacre ha dicho que no, que el señor Saúl Zárate no tuvo nada que ver. ¿A usted le consta que el señor Saúl Zárate no tiene absolutamente nada que ver con esta masacre ocurrida en el 2007? No, porque es que yo sé toda la verdad, doctora, de periodista. Y lo puedo afirmar porque eso es así. Ahora sumámele que también la otra persona que está involucrada en el hecho, que yo no voy a calificar si fue, si no fue, no es mi lugar y no es el caso que yo manejo, también dice, Saúl no estaba. Pues, haceme el favor, si este no es un caso en el que vale la pena que se haga una revisión. El doctor Uribe cree que es un caso sólido y aunque no hay que generarle a Saúl muchas expectativas, a pesar de los años en la cárcel, su esperanza de libertad sigue viva. ¿Y usted no pierde las esperanzas? Ante la ley de Dios no, y además con toda esta oportunidad que ustedes me están dando, yo no la pierdo, no la he perdido, porque yo tengo mi conciencia limpia. Yo no pierdo las esperanzas porque yo no soy el del problema. Yo le digo a mi Dios, pero es que usted es el testigo presencial de que yo no soy. La Picota puede ser quizás una de las cárceles más hostiles de Colombia, pero ni el ambiente, ni el encierro, ni el frío le han quitado la humildad, ni le han endurecido el alma. Mis padres me enseñaron una humildad muy bonita, que no había que hacerle mal a nadie,
que no había que, lo ajeno había que respetarlo y así sucesivamente. Esa es lo que tiene que ser uno como persona. Encaró su destino de la mejor forma posible. Aunque no pudo ver crecer a ninguno de sus 3 hijos, y ha tenido en cambio que imaginarlos, se ha convertido en la mejor versión de sí mismo en esas circunstancias tan difíciles. Cuando yo caí a la cárcel tenía el 3º de primaria, pero con la ayuda de Dios y del IMPE yo aquí terminé mi bachillerato. Y he conocido mucho, he aprendido muchas cosas, lo que no se veía afuera. Esto para mí es una universidad. ¿Por qué? Porque aquí son como los caminos de Dios. Hay 2 caminos, el bueno y el malo, ¿cierto? Aquí pasa lo mismo. Aquí ve uno cosas feas. Gente que aprende costumbres que no se deben aprender. Conmigo no, yo sigo mi camino de Dios. Y de verdad, la justicia debe darse de cuenta de las injusticias que hacen. Las familias de los occisos que hoy día estoy pagando, que no cometí ese delito, ellos me decían la verdad, nos sentimos mal de verlo a usted por allá, la verdad, mal y pena con usted. Digo, no, eso no le aparen bolas, que hay un ser supremo que es el que... Está un poco demorado. Está un poco demorado. Yo le digo a veces, le digo, Diosito, pero ¿qué pasa? ¿Cuál es la demora acá? Porque es que como que hay que decirle también la verdad. Es que no es solo su testimonio y el de tantos que lo vieron y dan fe de su inocencia. Es la investigación, las pruebas que no se recogieron, los testigos que no pudieron testificar, la fragilidad de las acusaciones que lo mandaron a la cárcel. Parece ser que estamos frente a una gran injusticia. Entonces, bienvenidos a la libertad. No, eso es una belleza. ¿A cuál libertad? A la mía. ¿Será? Sí, claro. Esto es una buena señal. Que estemos usted y yo aquí. Mi Dios hace las cosas muy bien hechas. Mientras llega la justicia divina, la del cielo, en la tierra la última palabra entonces la tiene la Corte Suprema. Si se revisa el caso con juicio y corrección, que este aviso que adorna la pared de la iglesia en la cárcel La Picota se haga realidad. Empezando diciembre, el equipo de defensa de Zárate pretende presentar ante la Corte Suprema de Justicia la solicitud de revisión procesal. Ojalá la Navidad llegue con buenas noticias para él. Nos vemos, los espero después de comerciales. El artista que convierte la boñiga de los hipopótamos en una obra de arte. Así como suena. Ya nos vemos. Dice la leyenda que Pablo Escobar quería usar el excremento de los hipopótamos que trajo a la hacienda Nápoles para ayudar a ocultar el olor de sus envíos de cocaína. Ahora, casi 40 años después, un artista colombiano se fue a buscar esos mismos excrementos, pero para hacer una obra de arte que habla de la locura del narcotráfico y, de paso, para encontrar una posible solución a su enfermedad mental. Simón Posada estuvo en una aventura extraña y escatológica en la antigua hacienda Nápoles. Estos hipopótamos son unos animales muy territoriales, muy agresivos. Ellos son la primera causa de muerte en África por ataque de animales salvajes. Estos mismos que tenemos, que están ahí, Pues de ahí. soy yo. Me avisas. Camilo Restrepo es un artista visual paisa de 51 años de edad que lleva la mitad de su vida explorando el tema del narcotráfico. Su proyecto más reciente lo trajo hasta aquí, a los alrededores de la inmensa hacienda Nápoles, en Doradal, Antioquia, donde está haciendo una labor muy extraña: recolectar popó de los hipopótamos que dejó Pablo Escobar y transformarlo en una obra para la Bienal Internacional de Arte de Antioquia y Medellín. Siempre que he venido acá, están ahí. Quisimos hacer la entrevista a orillas de este lago en el que 6 hipopótamos nos observaban curiosos. De vez en cuando comprobábamos si se habían acercado sin que lo notáramos. Se quedan mirando a la gente. Pero no ha pasado nada más de ahí. ¿Quieres que nos vamos? Yo no quería irme, pero mi equipo empezó a asustarse y a grabar desde cada vez más lejos. Ya con esa advertencia fue mejor irnos de allí. Estos animales llevan algo más de 40 años en el país. Dice la leyenda que Escobar trajo para su zoológico personal un macho y 3 hembras, pero por la falta de medidas de los gobiernos durante 4 décadas se reprodujeron hasta un estimado de 169 hipopótamos hoy. Se ha intentado de todo,
como la castración y el traslado a otros países, pero son medidas difíciles y costosas. Llevamos más de 30 esterilizaciones. Hemos reubicado cerca de 10 hipopótamos en zoológicos de Colombia. No han sido la solución definitiva, pero sí han mitigado que la población de hipopótamos haya crecido. La eutanasia sigue estando sobre la mesa, pero cuesta creer que algún gobierno vaya a tomar una decisión tan impopular. La casa de control tiene que estar legalizada y tiene que estar estructurada de una manera tal que se vele por el bienestar del animal. Entonces, un proceso de cacería controlada apunta a que el animal no sufra. ¿Cierto? Y mientras los hipopótamos han invadido medio país, también han llegado a la escena del arte. Nadine Ospina, Alberto Baraya, Carlos Castro, Calderón y Piñeros, y hasta el Chino, el legendario fotógrafo de Pablo Escobar, han expuesto en museos y galerías obras que los muestran flotando como almas en pena o cabalgando junto a Simón Bolívar. De hecho, en la casa del proyecto Échele Cabeza en Bogotá, se acaba de inaugurar una exposición llamada Microdosis para domar al hipopótamo interior, que muestra obras de 20 artistas colombianos que han trabajado este tema. Por momentos parece que los hipopótamos llegaron para quedarse y en Doradal están por todas partes. Es decir, es muy probable que aquí hayan nacido hipopótamos. Sí. Visitamos un barrio en el que es muy común verlos muy cerca de las casas. El hipopótamo, cuando caga, mueve la colita, sobre todo los machos, y esparce la boñiga como para hacer control territorial. Pero las hembras no hacen eso y, a diferencia de las vacas, los hipopótamos no son rumiantes. Tienen 3 estómagos, pero no son rumiantes, entonces las bolas son mucho más grandes y no es tan líquida como la de las vacas, que al rumiar la van deshaciendo mucho más. Entonces uno encuentra como pedazos de pasto y ramas enteritas. En menos de un año ha recolectado más de 300 kilos de esta boñiga y la ha llevado a Medellín, donde la ha hervido en las mismas ollas en que cocinan en su casa para hacer experimentos y tratar de cultivar un hongo que se da especialmente en los excrementos de hipopótamo. Y uno creería que huele a mierda, pero no huele. No, nada, a nada. En la casa me molestan diciendo que voy a crear el próximo coronavirus que va a aparecer con todo ese laboratorio de estiércol que hay ahí. Su nombre científico es Psilocybe cubensis, muy presente en África, pero que Camilo encontró en las tierras de los hipopótamos de Pablo Escobar y que él ha bautizado para su obra como Hippopotamus cubensis. El Magdalena Medio ha sido una zona muy frecuentada por los cazadores de hongos alucinógenos, que los buscan en la boñiga de las vacas. Por eso, Camilo pensó que quizá algún nuevo hongo estaba creciendo en la boñiga de los hipopótamos y descubrió que su hipótesis era cierta. Y aquí están naciendo otros. De manera silvestre recolecté alrededor de 50 hongos. El momento de mayor emoción dentro del proyecto, porque ahí vi que esa abundancia de hongos sí se podría conseguir. Esta obra de arte tiene mucho de ciencia. Para Camilo el arte no es dibujar bonito, sino que tiene que ver más con investigar y hacerle preguntas difíciles a las personas que ven sus obras. No es necesario que haya una destreza técnica y una representación de algo bello, sino que el arte ha cambiado muchísimo. Camilo menciona al artista francés Marcel Duchamp, que llevó un orinal a un museo y cambió el mundo del arte. Algo así quiso hacer él en la exhibición que hizo en la Bienal de Medellín, donde puso los hongos sobre una mesa con un mantel verde y con un telón de fondo que se parece al que usan los policías para exhibir sus decomisos. Si en una exposición hay un laboratorio que está produciendo una droga, ¿qué va a pasar con eso? Se puede decomisar, hay problemas legales. Además, con un molde de madera, hizo unos rectángulos con boñiga de hipopótamo, que se parecen a los paquetes de cocaína que transportan los narcos y que la policía exhibe en sus decomisos. Igual pasa con los hipopótamos, que son especies exóticas, invasoras, y de estas especies exóticas se supone que no se puede transportar nada, no se puede comercializar. Y la pregunta es, con la mierda del hipopótamo, ¿qué va a pasar? O sea, si yo cojo mierda de hipopótamo y me la llevo para otro lado, ¿estoy cometiendo un delito o no? Y como en toda empresa criminal, Camilo tiene un cómplice. ¿Alguna vez pensó que el popó de hipopótamo fuera a pagarle también? No, bendito, jamás. Y quédale a decir que nadie va a creer que eso iba a valer tanto. ¿Y usted le cuenta a sus vecinos y qué dicen? Pues no lo creen. Ellos creen que es una recocha que yo estoy diciendo. Él es el Chavito,
Es un campesino de la zona que se convirtió en el ayudante principal de Camilo para recolectar la boñiga de hipopótamo. Sus vecinos que deben estar viendo este programa pensaron que todo era una mentira. Yo le dije a unos amigos para ahí que necesitaba boñiga de hipopótamo y lo que les dijo era esa. Pensaría que era otro loco más que Camilo. Camilo también intentó hacer sus pacas en el bosque para que la humedad alimentara los hongos. Hipopótamo mueco. ¿Por qué? No masticó bien. Si a mí no me hubieran presentado al chavito, esta obra no se hubiera hecho. Todo esto es una burla de Camilo a la guerra contra las drogas. Si la policía quisiera capturarlo por transportar excrementos de hipopótamo y cultivar hongos alucinógenos, él ya tendría listo el escenario para pararse al frente y que le hagan las fotos de su propia captura. Con esta obra, Camilo también quiere mostrar una gran contradicción, y es la gran diferencia que existe entre la cocaína y las sustancias derivadas de los hongos alucinógenos. La cocaína es una droga que enaltece el ego, que hace que la gente se sienta diferente a lo otro y que se sienta mucho más, que tenga como derecho a irrespetar y a pasar por delante del otro. Pero estos hipopótamos de la cocaína, de manera muy paradójica, están sembrando con su popó hongos alucinógenos que hacen todo lo contrario a la cocaína. Y ese hongo, a diferencia de la cocaína, que enaltece el ego, es una droga que diluye el ego, diluye el yo, hace que la persona se sienta otra con las otras personas o con la naturaleza, que encuentre como una integración con lo otro totalmente diferente a la cocaína. La sustancia que sale de estos hongos es la psilocibina, que fue muy estudiada en los años 60 y fue usada por los hippies de la época para regar su mensaje de paz y amor por el mundo. La guerra contra las drogas prohibió las investigaciones sobre esta y otras sustancias, pero después de varias décadas, algunas universidades en el mundo retomaron los estudios. Hoy, en países como Australia, Holanda, Canadá, Suiza y Alemania, el uso de la psilocibina está regulado con fines médicos. Con ese pedacito ya terminó la tarea. Sí. Camilo hoy en día es una persona medicada con drogas psiquiátricas. Sufre de trastorno de ansiedad generalizada. En el 2011 me fui a hacer una maestría de arte a Los Ángeles, a una escuela que se llama CalArts, y fue un primer semestre muy duro. No dormía, se sentía solo y nada de lo que hacía tenía sentido para él. La cabeza estaba despelotada, yo no sabía si me había bañado o no. Todo el momento estaba pensando para qué me había ido a estudiar allá, si yo en Colombia estaba también. No se me ocurría nada que hacer. No entendía inglés, me sentía una hueva gigantesca. El origen de su enfermedad mental puede rastrearse en su infancia. Sus recuerdos de la guerra contra Pablo Escobar son los de la época más oscura que ha vivido Medellín. Cuando yo tenía 5 o 6 años, iba para el colegio en un Halloween, íbamos en una vancita y en un momento el conductor paró y nos hizo bajar porque había un muerto tirado en la calle. Eran unos niños disfrazados mirando un cadáver sin poderlo traer a la vida, y una escena muy fuerte. Estos dibujos de superhéroes a los que se les estalla la cabeza son sus obras más conocidas. A mediados de 2025, el Museo Reina Sofía de Madrid compró una inmensa obra suya sobre Pablo Escobar. Un par de años antes, el Banco de la República de Colombia adquirió un dibujo suyo sobre el sicario Popeye. Sus obras están también en colecciones privadas muy importantes, como en la del actor Leonardo DiCaprio, quizá la persona que más obras suyas tiene. Camilo lo conoció personalmente, pero nunca quiere hablar de él. ¿Vas a contarme cómo conociste a Leonardo DiCaprio o no? No. Bueno, entonces no. Listo, vámonos. Camilo estudió ingeniería mecánica, llegó al arte cuando descubrió que le gustaba hacer fotografías, pero nunca ha estado en una clase de dibujo. Muchas personas que ven sus obras dicen que podrían hacerlos mejor, y él lo sabe y lo hace a propósito. Yo dibujo con un lapicero que es a prueba de agua, a prueba de luz y a prueba de fraude. Si estoy dibujando acá y yo quisiera borrar, tendría que coger una cuchilla para poder borrar. Entonces ahí pues ya le queda una cicatriz al papel. Si dibujara con lápiz, tendría la opción del borrador y ya el gen perfeccionista me empieza a enloquecer. Su técnica para dibujar está a prueba de perfeccionismo. Por más que quiera, no puede evitar los errores. El error me vaya llevando a lugares donde nunca pensaba que iba a llegar. Para Camilo, dibujar mal es una especie de terapia psicológica.
El estrés y la ansiedad son sus peores enemigos. Para él, consumir drogas psiquiátricas fue un descubrimiento muy importante. Me negué toda la vida. La primera vez que tomé eso a la media hora, me di cuenta que era vivir normal a los 38 años. Eso pasó allá en Los Ángeles y a partir de ahí pues he seguido tomando estas pastillas y no quisiera volver al estado anterior. Sin embargo, después de la exhibición de los hongos alucinógenos, Camilo quiere intentar reemplazar su medicina psiquiátrica con la sustancia que están desperdigando por el Magdalena Medio estos animales. Unos animales que, como él, son también víctimas de la locura del narcotráfico que se vivió en los años 80 y 90. Con respecto a mi salud, es hacer una toma terapéutica que puede resultar en rebajar mis niveles de ansiedad y en que no tenga que tomar más drogas psiquiátricas para la ansiedad, o puede resultar en nada. A nivel terapéutico, la psilocibina no siempre funciona, hay gente que le sirve, hay gente que no le sirve. Para este proceso está siendo acompañado por su psiquiatra y por su esposa, que es psicóloga y una pieza fundamental en su estabilidad emocional. Él sabe que su salud mental no es un juego ni una obra de arte. Más allá de lo que logre o no, queda muy claro que a Camilo Restrepo el arte le salvó la vida. Desde sus dibujos más imperfectos hasta los excrementos de hipopótamo, este artista ha encontrado la paz y la tranquilidad que nada más en el mundo le hubiera podido dar. Si quiere ver la obra de Camilo Restrepo, pueden ir al antiguo edificio de Coltabaco en Medellín hasta el 25 de noviembre o en la Casa Échele Cabeza en Bogotá hasta el 4 de diciembre. Si tiene alguna historia que contarnos, escríbanos a losinformantes@caracoltv.com.co, o si quiere volver a ver alguna de nuestras historias, síganos en Facebook, en nuestro canal de YouTube y ahora también las puede ver en Ditu. Descargue la aplicación y repítalas cada vez que quiera. Espera en Séptimo Día miles de colombianos que han visto en las inversiones una oportunidad para asegurar su futuro. Pero detrás de algunas promesas en nuevos negocios, dicen que terminaron perdiéndolo todo. No se lo pierdan. Nosotros nos vemos como siempre. Los espero el próximo domingo con otras 3 grandes historias. Buenas noches. Que descansen.